Entonces voy a proceder a ver si me sale esta vez toda la pantalla. Vamos a ver. Ahí está, creo que ya. ¿Sí se ve? Sí. Sí se ve, bueno, estoy nomás aquí haciendo el texto un poquito más grande. Entonces, íbamos a ver la segunda parte, ¿no? O la primera. Ya me hago bolas. En la segunda. La segunda, vale. Entonces, tengo que buscar la primera. Sí, estaba yo en la primera parte. Qué caray. Perdón. ¿Dónde la dejé ahora? Aquí está. Segunda parte. Bueno, entonces, entonces, para hoy, básicamente lo que vamos a ver es, en la segunda parte, es un poquito como entrar en el meollo del asunto, en el sentido de que voy a discutir las formas de practicar Yoniso Manasikara o las formas de reflexionar sabiamente. Y luego la segunda parte de esta segunda parte va a consistir en ejemplos. He buscado varios ejemplos en el canon, en los suttas principalmente, en donde se menciona Yoniso Manasikara en relación con diversos factores del Dhamma y diversas formas de practicar. Entonces todo está relacionado, pero se me hizo mejor primero abordar una descripción así ordenada de cómo se practica y ya después dar los ejemplos ya con la palabra del Buda, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí lo que digo es que las formas de reflexionar sabiamente se refieren a la aplicación práctica de Yoniso Manasikara. Aunque existen muchos métodos para aplicar la reflexión sabia, técnicamente hablando se dividen en dos categorías principales. La primera es la reflexión sabia, que tiene como objetivo la eliminación o la reducción del deseo. Entonces, todo lo que encamine nuestra mente hacia la reducción del deseo es parte de la reflexión sabia. Y la reflexión sabia, que tiene como objetivo la eliminación o la reducción de la ignorancia, es la segunda parte de este aspecto, ¿no? Entonces, siempre dirigir la mente hacia la reducción o eliminación del deseo, o dirigirla hacia la eliminación o la reducción de la ignorancia. Recuerden que esos dos términos, deseo e ignorancia, son los puntos, vamos a decir, clave en, en la serie causal del origen dependiente. Entonces, dependiendo de la ignorancia, surgen las formaciones volitivas, etcétera, etcétera, hasta llegar a, dependiendo de la sensación, surge el deseo. Entonces, ahí está también ya implícito el aspecto que vamos a ver un poquito más adelante, que es dirigir la mente en términos de causas y condiciones, ¿no? Pero entonces aquí se ve muy, muy claro, ¿no? Bien, hablando en general, el primer método se utiliza con mayor frecuencia durante las etapas preliminares de la práctica, con el propósito de construir una base para la virtud y de cultivar la virtud. Con este fundamento se progresa hacia etapas más avanzadas. Este método permite suprimir la contaminación mental. Bien, es decir, por ejemplo, cuando un aspecto de eso, cuando nosotros nos establecemos firmemente en los preceptos, definitivamente hay una contención tremenda de la expresión y de la consecución del deseo, ¿no? Entonces, se ve que esto tiene mucho sentido, lo que dice el texto tiene sentido, ya que sí, en un principio nos ocupamos de la moral y después, de acuerdo con el entrenamiento gradual, pasamos a cosas más diferentes más adelante. El segundo método es necesario para las etapas finales de la práctica del Dhamma,
porque da lugar a una comprensión de acuerdo con la verdad, que es un requisito para el despertar. Sin embargo, se pueden utilizar muchos métodos para aplicar la reflexión sabia con el objetivo de reducir el deseo y eliminar la ignorancia. Entonces, hay muchas variantes, ¿no? Ahora, nada más como un poquito como recapitulación, recuerden que Yoniso Manasikara, junto con la voz de otro, son los dos factores primordiales que nos conducen a la vía de liberación, ¿no? Entonces, estos dos eventos, uno es un tanto, vamos a decir así, un tanto, en un principio es algo que le sucede a uno, ¿no? Como cuando uno escucha la palabra del Buda por primera vez o lee un libro acerca del budismo por primera vez, etcétera, etcétera. Pero Yoniso Manasikara es algo que se tiene que aplicar activamente, ¿no? Y de hecho es algo que se aplica activamente de preferencia, bueno, no de preferencia, sino es un imperativo. El imperativo es que hay que aplicar Yoniso Manasikara mientras está uno despierto propiamente, ¿no? Bien, entonces es muy importante. Los principales métodos para aplicar la reflexión sabia contenidos en el canon Pali se pueden enumerar de la siguiente manera. Entonces, el primero, digo, esta es una selección, es una selección que hizo el venerable Payuto. Él es el que hizo esta selección de estos métodos, ¿no? No es que exista en el canon así formalmente todos estos métodos así ordenados tal como él lo tiene, ¿no? Pero yo lo tomé del venerable Payuto porque pues está muy ordenado y abarca todo lo que se tiene que decir en cuanto a cómo practicar Yoniso Manasikara. Entonces, el primero es el método de investigación sobre las causas y condiciones de los fenómenos de acuerdo con los principios general y específico del origen dependiente, Paticca-Samuppada. Entre muchas modalidades posibles, investiga el eslabón susceptible de ser roto en la cadena condicional, propiamente el eslabón causal entre la sensación y el deseo, el cual puede ser roto mediante la aplicación de la reflexión sabia, la atención plena con comprensión clara, la restricción sensorial y la sabiduría. Cuando no hay deseo, uno no crea ideas fantasiosas o proliferación mental, papancha, que eventualmente conducen al sufrimiento. Entonces, aquí en la parte superior, en el renglón superior, es un fragmento de la serie del origen dependiente, empezando con el contacto, que da lugar a la sensación. La sensación, a su vez, es la causa del surgimiento del deseo, y así sucesivamente uno sigue en la secuencia causal, que es secuencia causal de dukkha, que desemboca en dukkha, ¿no? Entonces, tradicionalmente, es una enseñanza estándar, se dice que la forma de romper esta secuencia de origen del sufrimiento es en los eslabones entre la sensación y el deseo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con reflexión sabia. Nuevamente, no es un solo factor. Se tiene que aplicar reflexión sabia, atención plena con comprensión clara, restricción sensorial y, por supuesto, esto ya conlleva, en sí ya conlleva sabiduría. Entonces, habiendo reflexión sabia, etcétera, uno llega al punto de sabiduría o paña que va a causar el cese de la ignorancia y por lo tanto el fin de dukkha, ¿no? Entonces aquí lo importante que hay que entender es que el enemigo tiene que ser atacado en el punto más débil y este es el punto álgido o el punto central, ¿no? Que se debe considerar, y estos son los factores que se tienen que activar. Esto lo vamos a ver también ya en la última parte de la presentación, también como un recordatorio, ¿no? Pero esta es una de las partes más importantes de la relevancia de Yoniso Manasikara, precisamente, de la reflexión sabia. ¿Por qué? Porque cuando uno experimenta una sensación y uno está plenamente atento,
entonces hay un buffer, un espacio de no reactividad, y ese pequeño intervalo de no reactividad, si se llena con reflexión sabia y atención plena con comprensión clara, entonces ya no hay reactividad con respecto a la sensación, y en ese mismo momento uno puede evitar que surja el deseo, a pesar de que la sensación sea muy agradable o muy desagradable, ¿no? Porque aquí el deseo se refiere tanto a lo agradable como a lo desagradable, ¿no? El deseo de continuar lo agradable o incrementarlo, o el deseo de eliminar lo desagradable o disminuirlo, ¿no? Bien, entonces, y precisamente aquí el problema es que cuando la reflexión no sabia de la sensación si la sensación es placentera y hay una reflexión no sabia, entonces surge el deseo o la lujuria, ¿sí? Y de la otra parte, si la sensación es desagradable y uno no reflexiona sabiamente, se deja uno llevar por la sensación, y entonces surge el deseo o la aversión, el deseo de poner fin a la sensación desagradable, y ese deseo va acompañado con la raíz malsana de la aversión. Entonces, por eso cuando uno experimenta la sensación, pero hay reflexión sabia, hay atención plena, entonces uno tiene una gran oportunidad, ¿no? Y claro, va de la mano con esa es por definición la restricción sensorial, ¿no? Uno restringe el ojo cuando surge una sensación visual agradable, uno restringe el ojo de manera que no se da lugar al deseo o a la lujuria. Bueno, ese es el método uno de los más importantes. Luego hay el otro que menciono, es el método de reflexión sobre el análisis de los elementos que componen los fenómenos. Y, por ejemplo, la investigación de los componentes de la materia, por ejemplo, que serían los 4 grandes elementos y sus elementos derivados, debería decir, y sus derivados, y su relación con los 4 fundamentos de la atención, los 7 factores de la iluminación, el noble octuple sendero y las 4 nobles verdades. Bien, entonces es nada más un ejemplo, ¿no? Uno analiza los elementos que componen un fenómeno, y de acuerdo, lo más adecuado para un meditador es precisamente enfocarse en los 4 fundamentos de la atención. Y como ustedes saben muy bien, el primer fundamento de la atención es la atención al cuerpo, y dentro de las diversas variantes de la atención al cuerpo está específicamente la contemplación del cuerpo en términos de sus elementos, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo uno hace un análisis. Ahora, en el sutta que se llama sobre la exposición de los elementos, en Majjhima Nikaya 140, es un sutta súper interesante porque el Buda explica que no se trata nada más de los elementos, como en este caso de los 4 grandes elementos que componen a la materia, sino hay diversas formas diversos elementos que deben ser considerados para análisis, ¿no? Entonces, pero no los voy a incluir aquí porque se nos va toda la plática, pero pueden checar Majjhima Nikaya 140. Bien, el siguiente método es reflexionar de acuerdo con las 4 nobles verdades, considerando dukkha, su origen, su cese y la vía conducente al cese de dukkha. Por ejemplo, este es un método, es una forma de ver Yoniso Manasikara como aplicando Yoniso Manasikara a todo lo condicionado, ¿no? Porque todo lo condicionado, a final de cuentas, es dukkha, y ese dukkha tiene su origen, su cese, y hay una vía que conduce al cese, ¿no? Entonces, la reflexión sabia, como lo dicen muchos maestros, por ejemplo, el que más hace énfasis en esto es Ajahn Sumedho, de la tradición de Ajahn Chah. Él ya es un monje con mucha antigüedad, pero su leitmotiv, su tema, digamos, más favorito es las 4 nobles verdades, es decir, ver toda la realidad, toda la experiencia
con los lentes de las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces, esa es su forma de aplicar Yoniso Manasikara, esa variante, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Entonces, afortunadamente, Yoniso Manasikara puede tomarse de estas formas, ¿no? Uno puede especializarse, por decirlo así, en alguno de estos métodos particulares y uno puede así llegar al objetivo. Entonces, es muy, muy importante, muy interesante. No es el único maestro que hace énfasis en eso. Hay muchísimos maestros Theravada que hacen ese enfoque de verlo todo desde el punto de vista de las cuatro nobles verdades. Y aquí, en términos de Yoniso Manasikara, es dirigir la mente hacia las cuatro nobles verdades, ¿no? Y relacionar nuestra experiencia con esas verdades. Después viene aquí un método de reflexión para Yoniso Manasikara. Dice aquí que toma en cuenta el contexto apropiado dentro del cual se dirige la atención propia o atención sabia. Me gusta más. Este lo tomé, ¿no?, del venerable Payuto, lo inserté aquí. Es otra vez, es la bandera que toma el venerable, ¿cómo se llama? Nyanamoli del Hillside Hermitage. Él insiste muchísimo en que los practicantes deben ejercitar Yoniso Manasikara situándose siempre en el contexto apropiado, ¿sí? Y que uno debe dirigir la atención sabia al contexto apropiado. Y lo que él quiere decir es que en la experiencia de la existencia condicionada hay diversos contextos y uno tiene que ir desarrollando la atención adecuada dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir un ejemplo así muy, muy sencillo, vamos a decir que practicamos atención plena a la respiración. Entonces, uno dirige, y aquí está Yoniso Manasikara, uno dirige la mente hacia el objeto de meditación apropiado. Entonces, uno reflexiona, ¿es apropiado o no? ¿Es la respiración? Entonces uno dice, sí, es apropiado. Entonces ya eso ya requirió un contexto, porque dentro de todo el ámbito de lo condicionado, la mente fue dirigida hacia el objeto que es la respiración. Pero cuando uno está, digamos, aplicando la mente en ese objeto, entonces tiene uno que considerar en un momento dado, no es nada más, digamos, ciegamente uno se aferra a mantener la mente en el objeto, sino tiene que considerar el contexto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque a través de Samadhi yo suprimo los impedimentos. Entonces, los impedimentos es un contexto más amplio, que es a lo que estoy tratando de llegar, como una etapa intermedia, ¿no? Entonces, cuando la mente entra a Samadhi, se suprimen los impedimentos y entonces tiene jhana, por ejemplo, alguna jhana. Entonces, pero eso no es todo, porque eso sería un contexto muy, muy reducido. ¿Por qué practica uno jhana? Porque teniendo la serenidad suficiente, ahora uno puede otra vez dirigir la mente, que eso es lo que hace Yoniso Manasikara, dirigir la mente hacia el contexto más englobante, más amplio, que en este caso sería los aspectos concernientes a los fenómenos que se están experimentando en ese estado, pero que están relacionados con las tres características, anicca, dukkha y anatta. Entonces, en un sentido final, ese es el contexto más amplio, porque cuando uno hace eso, entonces uno ya entra en el camino de la liberación. Es lo que va, como ustedes saben muy bien, la práctica del Samatha Vipassana conduce a la liberación. Entonces, es un ejemplo de cómo uno tiene que ir aplicando poniendo atención a los contextos, de manera que no se pierda uno o no esté uno en el lugar equivocado, sino siempre sabiendo ordenadamente de dónde voy a dónde voy. Entonces, es un ejemplo, pero
el venerable Ñanamoli habla mucho acerca de eso en diversas pláticas y lo aplica, y atención al contexto da muchísimo, hay muchas instancias, muchos ejemplos, entonces también es otra forma muy buena de practicar Yoniso Manasikara. Ahora bien, este es Payuto, dice, el método de reflexión sobre la relación entre las metas y los principios de las cosas, ¿no? Un poquito como algo más muy básico, muchas veces esto tiene relación con los principios morales, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? ¿Cómo se dice? Uno atiende los medios y los fines, ¿no? Entonces, siempre tener la atención en eso, ¿no? En determinar propiamente cuál es el medio para hacer las cosas y cuál es el fin que estamos persiguiendo. El siguiente es el método de reflexión sobre los valores verdaderos y falsos de las cosas, ¿no? Básicamente, también aquí esto tiene mucho que ver con Majjhima Nikaya número 9, la determinación inicial de qué cosa es lo sano y qué es lo malsano, que es una cosa que no es obvia, no es inmediata, que toma mucho realmente al practicante en un sentido final, último, discernir precisamente qué cosa es lo sano y qué cosa es lo malsano, ¿no? Entonces, es otra forma de aplicar Yoniso Manasikara, ¿no? El séptimo método, el método de reflexión que despierta, mantiene y desarrolla cualidades saludables. Es muy relacionado, ¿no? O sea, dirigimos la mente siempre hacia las cualidades saludables de acuerdo con el esfuerzo, los primeros dos factores del, eh, del esfuerzo correcto. Bien, ahora el octavo método es el método de reflexión que permite establecer la mente en el momento presente. Eso es algo muy sonado en el medio actual, ¿no? Del budismo, sobre todo en Occidente, ¿no? Se hace mucho énfasis en que uno tiene que mantener la mente en el momento presente, pero en el canon hay mucho apoyo al respecto y definitivamente los ejemplos, el primer ejemplo que se me ocurrió fue los suttas que van del Majjhima Nikaya 131 al 134, todos en un cierto sentido versan sobre la práctica del momento presente. Los suttas se llaman Una noche singular y excelente, y ahí es en donde el Buda enseña unos versos muy hermosos que dicen, así parafraseando, dicen que nadie se pegue al pasado ni enfoque sus esperanzas en el futuro, sino más bien con firmeza debe establecerse en el presente, porque el pasado ya fue y el futuro no ha sido, ¿no? Y es una paráfrasis nada más, pero en fin, esa es la base para practicar Yoniso Manasikara de esa forma, ¿no? Y también eso tiene mucha relación con la práctica de suprimir la proliferación mental, ¿no? Cuando está uno en las ensoñaciones y hay un poquito hay un incipiente de atención plena, se da uno cuenta que está uno perdido en las ensoñaciones, y entonces uno debe situarse en el presente, ¿no? Y muchas veces uno toma, otra vez, los 4 fundamentos de la atención, uno toma el cuerpo como ancla para mantenerse en el presente, ¿no? A través de la percepción de las sensaciones, a medida que nos movemos, por ejemplo, nos situamos en el presente, ¿no? Entonces hay muchísimo que decir al respecto, pero aquí les dije nada más un ejemplo de estos suttas. Bueno, después viene el método de reflexión correspondiente a la elucidación o discusión analítica, el famoso Vivayavada. Vivayavada de hecho, Vivayavadin es un epíteto del Buda, es decir, así le decían al Buda también, lo llamaban el Vivayavadin, es decir, eh, aquel que sigue la doctrina. Vada es seguir, digamos, el camino,
seguir la doctrina, y vivaya quiere decir análisis, el que sigue la doctrina de análisis. Y nuevamente aquí la elucidación analítica en este sentido es otra vez dos aspectos generales grandes, ¿no? Uno analiza los componentes de las cosas, por un lado, y uno analiza las relaciones condicionales entre las cosas. Entonces, a eso se refiere esta elucidación o discusión analítica, ¿no? El 10º método es de reflexión dirigido a la indagación de los principios del Dhamma, más en general, ¿no? Mediante preguntas y reflexiones de acuerdo con las enseñanzas del Buda, principalmente en relación con los fenómenos condicionados, formulando y haciendo esfuerzo para contestar, entre otras, las siguientes preguntas. Entonces, Yoniso Manasikara es la dirección de la mente hacia contestar las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Entonces, uno tiene que ir al origen. De hecho, ya habíamos discutido que semánticamente ese era el significado de Yoniso, ¿no? Que quiere decir matriz y se relacionaba al origen, ¿no? Entonces, dirección de la mente hacia el origen de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de los 5 agregados? Sería, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Entonces, bajo el análisis, si ustedes hacen Yoniso Manasikara con respecto a los agregados y se preguntan, bueno, ¿de dónde vienen? Entonces, pueden sacar ustedes sus conclusiones. Digamos, una de ellas es, por ejemplo, en una última instancia, los 5 agregados surgen del deseo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su cese? Por ejemplo, también de los 5 agregados. Es decir, la pregunta se puede dirigir a cualquier fenómeno condicionado o a cualquier categoría del Dhamma, ¿no? Es un principio muy general, pero lo clásico es que uno ve el origen de las cosas y también analiza el cese de las cosas. Y por otra parte, también estándar, uno ve el origen, el cese, y uno considera cuál es la satisfacción de aquello que se está considerando. Por ejemplo, los 5 agregados. Después de eso dice el Buda, y si uno considera la satisfacción, uno ahora tiene que considerar el peligro inherente en eso. Entonces, ¿cuál es el peligro de los 5 agregados? Y finalmente el Buda dice, uno tiene que ver el escape con relación a ese peligro, ¿sí? Y el escape con relación al peligro es siempre el noble óctuple sendero, ¿no? Otra pregunta que uno debe hacer es, ¿lo considerado está sujeto al cambio, al estrés y es no yo? ¿Sí? El método de reflexionar de acuerdo con las 3 características universales, Samanya Lakana, Anicca, Dukkha y Anatta. Ese ustedes se lo saben muy bien, porque ustedes son vipassánicas, es decir, practicantes de vipassana. Entonces, definitivamente, esa es una gran vía en la que uno utiliza Yoniso Manasikara. Y una forma muy general, ya la conclusión es, uno considera las cosas simplemente como conducentes a dukkha o conducentes a nibbana. Por ejemplo, el mejor ejemplo tal vez en todo el canon es Majjhima Nikaya 19, que se conoce como el sutta de los 2 tipos de pensamiento, ¿no? Entonces también creo que ya lo hemos discutido en algunas ocasiones, pero es altamente recomendable porque precisamente contesta estas preguntas, ¿no? Y pone en cuestionamiento las cosas que tienen que ser cuestionadas, ¿no? Bien, y otro método importantísimo es el método de reflexión sobre la investigación de las distorsiones o perversiones, las vipalasa. Yoniso Manasikara es el antídoto inmediato para contrarrestar las perversiones de la percepción, del pensamiento y de las nociones erróneas mediante la investigación de estas, ¿no? Entonces, estas vipalasas son las que nos mantienen sumidos en la ignorancia. ¿Por qué? Porque tienen el efecto de hacer que la mente considere aquello que es intrínsecamente impermanente, lo considere como permanente, ¿no? O considere aquello que es intrínsecamente insatisfactorio, dukkha, lo considera como satisfactorio y no dukkha, ¿no?
Por ejemplo, los placeres sensoriales. ¿Sí? La persona no iluminada considera los placeres sensoriales como eh, no sufrimiento. La persona iluminada los considera como sufrimiento. Y finalmente la consideración la consideración de anatta, ¿no? Uno considera las cosas como sustanciales, eh, eh, eternas, etcétera, cuando no lo son, ¿no? Entonces, ahora estas perversiones ocurren a tres niveles. El nivel más fundamental es el de percepción. A través de las percepciones erróneas o pervertidas, uno entonces piensa en forma distorsionada. Pensando en formas distorsionadas, uno desarrolla entonces nociones erróneas, ¿no? Entonces, pero curiosamente, la forma de desarrollar Yoniso Manasikara es primero dirigir la atención de la mente al examen o al análisis de las nociones erróneas. ¿Sí? Entonces, inicialmente ese análisis da lugar al establecimiento de una estructura mental que por lo menos en forma teórica se establece qué cosa es una noción errónea y qué no lo es, ¿no? Ahora, basándose en eso, cuando uno practica la meditación, entonces después pasa uno a una forma más refinada, más potente, ¿no? De Yoniso Manasikara, en donde ahora uno incide sobre el pensamiento, los pensamientos sanos y malsanos, ¿no? Pero eso ya es trabajo de la meditación. Y finalmente, cuando un arahant logra tener una percepción completamente pura, es porque ha desarrollado ya toda la vía, ¿no? Y ya ha llevado a Yoniso Manasikara a su culminación. Solo hasta entonces habrá percepción libre de distorsiones, ¿no? Para los secas, por ejemplo, los que están todavía en entrenamiento, todavía la percepción está manchada, por decirlo así. Bueno, luego, finalmente, el método de reflexión sobre la vía de desarrollo de la serenidad y el conocimiento introspectivo, Samatha Vipassana. Entonces, actuando como el nutriente precursor de la sabiduría, apoyando directamente el cultivo de la serenidad y el conocimiento introspectivo. Entonces, uno dirige la mente precisamente al desarrollo de estas dos aspectos del noble óctuple sendero. La Sama Sati y Sama Samadhi. Bueno, entonces eso es por lo que respecta a los métodos. Ya se nos fue un buen de tiempo y ahora vamos a ver Yoniso Manasikara en el Canon Pali. Entonces así rapidito. Por ejemplo, como precursor de la Yoniso Manasikara como precursor de la vía. Dice el Buda, Bhikkhus, este es el indicio y precursor de la salida del sol, es decir, del amanecer. Así también, Bhikkhus, para un bhikkhu, este es el indicio y precursor del surgimiento del noble óctuple sendero, es decir, la realización en la contemplación sabia, es decir, Yoniso Manasikara. Cuando un mendicante se realiza en la contemplación sabia, es de esperarse que cultive y desarrolle el noble óctuple sendero. Con respecto a la entrada en la corriente, hay 4 factores, dice el Buda, que conducen a la entrada en la corriente. Primero es buena compañía. Segundo, escuchar el Dhamma. Tercero, practicar de acuerdo con el Dhamma. Y cuarto, Yoniso Manasikara. Entonces, como ven, Yoniso Manasikara es absolutamente importante, es de primordial importancia, no puede no ser, tiene que ser una parte integral de nuestra actividad mental diaria. Bien, ahora con respecto al abandono de las corrupciones, Yoniso Manasikara aparece temprano en el Majjhima Nikaya, en el Majjhima 2, el Savasava Sutta, el Sutta sobre las corrupciones. Este es uno de los primeros y más significativos suttas en los que el Buda explica la importancia de Yoniso Manasikara en la superación de las corrupciones, o asava. En este sutta el Buda describe diferentes formas de abandonar las corrupciones que mantienen a los seres atados al sufrimiento, las corrupciones del deseo sensorial,
del deseo de existencia, del deseo de no existencia y de la ignorancia. Enfatiza que algunas impurezas deben ser abandonadas a través de la atención sabia, yoniso manasikara, mientras que otras son eliminadas por medio de la disciplina, la tolerancia, la evitación, la eliminación o el desarrollo. Específicamente afirma que la atención inadecuada, que es el opuesto, ayoniso manasikara, conduce al surgimiento de estados mentales malsanos, mientras que la atención sabia conduce a su erradicación. Ahora, en términos de nutrimento, también el Buda menciona algunas cosas. Y se mencionó que el nutrimento, ahara, que engendra, vigoriza y aumenta los impedimentos, es la ausencia de reflexión sabia. Mientras que la desnutrición de estos, el no alimentarlos, el no apoyarlos, es la reflexión sabia. Por otra parte, el alimento que genera, promueve, y perfecciona los factores de la iluminación es la reflexión sabia, y la desnutrición de estos es la falta de reflexión sabia. Bhikkhus, así como este cuerpo es sostenido por el alimento, subsiste en dependencia del nutrimento y no puede subsistir sin nutrientes, así también los 7 factores de la iluminación son sostenidos por el nutrimento, subsisten en dependencia del nutrimento y no pueden subsistir sin su nutriente. ¿Y cuál es su alimento? La aplicación repetida de la reflexión sabia. Entonces, ahí está. Con respecto a los factores de iluminación, dice el Buda, no veo ningún otro factor tan conducente para generar los factores de la iluminación no surgidos o para llevar a su culminación los factores de la iluminación surgidos como la reflexión sabia. En aquel que reflexiona sabiamente, los factores de la iluminación no surgidos surgirán y los factores de la iluminación surgidos alcanzarán su plenitud. Liberación insuperable, dice el Buda. Y esto está en el Vinaya, de hecho. Bhikkhus, por medio de la atención cuidadosa, yoniso manasikara, por medio de un cuidadoso esfuerzo correcto, yoniso sampapadana, llegué a una liberación insuperable. Realicé la liberación insuperable. Ustedes también, por medio de una cuidadosa atención, por un cuidadoso esfuerzo correcto, llegarán a la liberación insuperable, realizarán la liberación insuperable. Estados sanos. Bhikkhus, cualesquiera que sean los estados sanos que participen de lo saludable, que pertenezcan a lo saludable, todos están enraizados en la reflexión sabia, convergen en la reflexión sabia y se declara que la reflexión sabia es el principal de ellos. Desde en Samyutta Nikaya. Causas de las acciones y estados sanos y malsanos. Mira aquí, Mahali, la codicia, el odio, la ofuscación, la reflexión imprudente, la atención mal dirigida es la causa, la condición para las malas acciones, para la existencia del mal. La no codicia, el no odio, la no ofuscación, la reflexión sabia, la atención correctamente dirigida es la causa, la condición para las acciones virtuosas, para la existencia de las acciones virtuosas. No conozco ninguna otra cosa que sea tan responsable de hacer que surjan estados saludables no surgidos y de que los estados malsanos no surjan como la reflexión sabia. En aquel que reflexiona sabiamente, surgirán estados saludables que aún no han surgido y los estados malsanos que han surgido disminuirán. Anguttara Nikaya, libro de los unos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se ve muy bien la relación directa, absolutamente directa, entre la reflexión sabia, yoniso manasikara, y el esfuerzo correcto, ¿no? Prácticamente está incorporado la redacción del esfuerzo correcto y la parte central de ello es precisamente la reflexión sabia. Entonces, muy, muy, muy interesante y muy importante. Para un bhikkhu que todavía está en formación, que aún no ha realizado el fruto del Arahant y que aspira a la insuperable seguridad respecto de la esclavitud, no veo ningún otro factor interno que sea tan útil como la reflexión sabia. Un bhikkhu que aplica la reflexión sabia es capaz de eliminar lo malsano y cultivar lo sano. Bueno,
Otro ejemplo más. Beneficios y no desaparición del verdadero Dhamma. No conozco ninguna otra cosa que sea tan conducente a un gran beneficio, que sea tan propicia para la estabilidad, el no declive y la no desaparición del verdadero Dhamma como la reflexión sabia. Esa es una afirmación muy contundente. Con respecto a los factores internos, no conozco ninguna otra cosa que sea tan conducente a un gran beneficio como la reflexión sabia. Bueno. Entendimiento correcto. No veo ninguna otra cosa tan conducente para generar el entendimiento correcto que no ha surgido, o para aumentar el entendimiento correcto surgido como la reflexión sabia. En aquel que reflexiona sabiamente, surgirá el entendimiento correcto no surgido, y el entendimiento correcto surgido se incrementará. Ahora, con relación a los impedimentos, no conozco ninguna otra causa por la cual la duda no surgida no surge, y la duda surgida es abandonada como la atención sabia. Es directo antídoto para el impedimento de la duda. Para aquel que atiende apropiadamente a las señales de impureza, la lujuria no surgida no surgirá, y la lujuria surgida será abandonada. Para aquel que atiende adecuadamente a la liberación de la mente por medio de la bondad amorosa, meta, el odio no surgido no surgirá, y el odio surgido será abandonado. Para aquel que atiende correctamente a todas las cosas, no surgirá la ofuscación no surgida, y la ofuscación surgida será abandonada. Ese es en Anguttara. Cuando uno atiende sabiamente el deseo sensorial no surgido, la mala voluntad, la pereza y letargo, la inquietud y preocupación y la duda no surgen. Asimismo, el deseo sensorial surgido y la duda surgida se abandonan. Al mismo tiempo, el factor de iluminación de la atención plena no surgido, etcétera, etcétera, el factor de la iluminación de la ecuanimidad no surgido surgen, mientras que el factor de iluminación de la atención plena surgido, etcétera, etcétera, y el factor de iluminación de la ecuanimidad surgido llegan a su plenitud cuando uno atiende sabiamente. Bueno. 9 cosas cuya raíz es la reflexión sabia. Hay 9 cosas que son de gran apoyo y que están enraizadas en la reflexión sabia. Cuando uno posee reflexión sabia, surge la alegría. Cuando uno está alegre, surge el gozo. Cuando uno experimenta gozo, el cuerpo está relajado y tranquilo. Cuando el cuerpo está relajado, uno experimenta felicidad. Para el que es feliz, la mente se concentra. Cuando la mente está concentrada, uno sabe y ve de acuerdo con la verdad. Cuando uno sabe y ve de acuerdo con la verdad, se desencanta. Con el desencanto, uno se vuelve desapasionado y mediante el desapasionamiento uno se libera. Entonces, ese es 9 aspectos causales, secuenciales, que tienen su raíz en la reflexión sabia. Bien, ahora, maneras de contemplar los agregados. Eso es, Venerable Sariputta, ¿qué cosas deberían contemplar sabiamente un samana virtuoso? El venerable Kotita, un samana virtuoso debería contemplar sabiamente los 5 agregados sujetos al apego como transitorios, dolorosos, una enfermedad, un tumor, un dardo, miseria, una aflicción, ajenos, desintegrándose, vacíos y como no yo y no míos. Entonces, es posible que un samana virtuoso que considera los 5 agregados de esta manera logre el fruto de la entrada en la corriente. Entonces, ese es un sutta, es Samyutta Nikaya, sutta importantísimo, ¿no? Porque cuando uno hace vipassana, uno de los grandes temas es precisamente observar los 5 agregados, ¿no? Y cuando uno ve la característica de dukkha en los agregados, bueno, primero lo puede uno ver como transitorio, o sea, desde el punto de vista de anicca, pero aquí realmente se está enfocando más al aspecto de dukkha, es decir, son dolorosos, son dukkha, son una enfermedad, es dukkha,
un tumor es dukkha, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la última parte es la parte de anatta, ¿no? Entonces, anicca, luego dukkha, todos estos calificativos, y finalmente concluye con anatta. Pero el mayor número de calificativos o variantes es cuando uno contempla los agregados como dukkha. Entonces, cuando uno medita, por ejemplo, este es un pequeño fragmento que vale la pena memorizar, porque cuando uno se sienta en el cojín, uno puede reflexionar y decir, sí, entonces, si tomo el agregado del cuerpo, es doloroso, es una enfermedad, es un tumor, es un dardo, es una miseria, es una aflicción, son ajenos realmente, eh, son ajenos y se desintegran. Y además, bueno, hasta ahí nada más, ¿no? Luego el aspecto de vacíos, como no yo y como no míos, es el aspecto de anatta. Pero bueno, entonces vale mucho la pena tener este fragmento en mente. Bueno, entonces vamos a ver. Viendo las perversiones, este es un verso. Pero cuando los Budas surgen en el mundo derramando resplandor, arrojan luz sobre esta enseñanza que conduce a la extinción del sufrimiento. Cuando una persona sabia los escucha, recupera su mente, viendo lo transitorio como transitorio, el sufrimiento como sufrimiento, lo no yo y lo no mío como no yo y no mío, y lo no atractivo como no atractivo. Adoptando el punto de vista correcto, se han levantado por encima de todo sufrimiento. Es el Vipalasa Sutta. Otro fragmento: decadencia y progreso. ¿Qué cosa es conducente a la decadencia o la caída? La contemplación imprudente. ¿Qué cosa lleva a la distinción y al progreso? La contemplación sabia. Y es para finalizar ya la presentación. Esto creo que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado en el contexto del estudio del entendimiento correcto. La serie causal de factores conducentes y no conducentes al cese de la ignorancia. Entonces, cuando uno se asocia con buenas personas, uno escucha el verdadero Dhamma. Cuando uno escucha el verdadero Dhamma, uno genera convicción o fe. Cuando hay convicción, hay motivación para reflexionar sabiamente. Cuando uno reflexiona sabiamente, se genera la atención plena con comprensión clara. Teniendo atención plena con comprensión clara, uno restringe los sentidos. Cuando uno restringe los sentidos, uno asegura los tres tipos de buena conducta, es decir, buena conducta mental, buena conducta verbal y buena conducta física. Teniendo esto, hay ausencia de los 5 impedimentos. Y los 5 impedimentos, recuerden ustedes que son el nutrimento de la ignorancia. Entonces, cuando suprimimos los impedimentos o los destruimos, entonces la ignorancia queda sin su sustento y entonces muere. ¿Eh? Y lo opuesto es verdad también. El no asociarse con buenas personas hace que no podamos, esa persona no escucha el Dhamma. Cuando no escucha, no hay surgimiento de convicción. Cuando no hay convicción, no hay reflexión sabia, sino lo contrario, que es la reflexión insensata. Y esto da lugar a falta de atención plena con comprensión clara, la cual conduce a la no restricción de las facultades sensoriales, lo cual genera todos los tipos de mala conducta. Y eso refuerza los impedimentos, y los impedimentos refuerzan la ignorancia. Entonces, esta es una de las series causales también que tenemos que tener muy bien plantadas en la mente, ¿no? Porque nuevamente, una descripción, un resumen muy breve de todo el entrenamiento gradual, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Ya lo habíamos discutido anteriormente cuando analizamos el entendimiento correcto. Bueno, entonces esta es la presentación. Yo más adelante se las envío al WhatsApp para que la tengan. Y por lo pronto, déjenme ver, voy a ver cómo me regreso aquí. Me, me regreso aquí. A ver, creo que ya estamos, ¿no? No sé si tenemos poco tiempo, pero una o dos preguntitas o comentarios. Adelante. Es mucha información, ¿no? Es mucho, pero
creo que teniendo ya los textos de las presentaciones, pues es material muy bueno para que ustedes ya con mucho detenimiento lo vayan estudiando, lo vayan viendo y vayan generando más, un conocimiento más sólido de lo que es Dioniso Manassicara. Ricardo, adelante, por favor. Fíjate que yo en lo personal nunca había escuchado específicamente Jónico Manassicara. Siempre pensé que era parte ya de recto esfuerzo. O sea, siempre lo había considerado dentro de eso. Y de hecho, pues bueno, creo que lo hacemos todos desde que meditamos, ¿no? Ahora ya con mucha más experiencia, me doy cuenta que ya me sucede hasta en la calle, ¿no? De repente veo algo y digo, no, por ahí mejor no, ¿no? Claro, Y ya corto es decir, donde decías ahí, antes de que surja el deseo. claro, O sea, y eso ya lo hago, digamos, automático. Tal vez no todas las veces, tal vez de 10 se me van 3 o 4, ¿no? claro, Pero sí me doy cuenta que sí ya lo hago ya normal, aunque no esté en el cojín. claro. Sí, Pero sí, en la no, vida diaria. exacto, pero no lo había considerado yo como algo especial, como algo diferente de recto esfuerzo. Sí, Entonces sí. me Y lo encantó. que pasa es que sí, efectivamente, como lo vimos en el ejemplo, está, pero íntimamente relacionado con el recto esfuerzo, ¿no? Ahora, Dioniso Manassicara también en la vida diaria es cuando uno dirige apropiadamente la mente, es la forma práctica de evitar problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, que te invitan a esto, vamos a esto, y dices, no, no, eso no, Exacto. no va a llevar a nada bueno, nada provechoso, ¿no? Entonces, eso es automáticamente, digo, no, Yoniso Manassicara no es algo que se utilice exclusivamente por budistas, ¿no? Cualquier gente que sea sabia Exacto. usa Yoniso Manassicara, ¿no? No es privativo de los budistas, sino que es una cualidad universal, ¿no? Pero lo que pasa es que el Buda sí lo realmente hace un énfasis brutal en Yoniso Manassicara, ¿no? Y por eso se explican todos estos diferentes métodos, que son pues diferentes formas de enfocar este Yoniso Manassicara, o diferentes formas de verlo, ¿no? O de cómo lo puede uno utilizar, ¿no? Claro, porque el Buda sí está directamente enfocado en que realmente deshagas toda idea de ti. O sea, Así que es. te vayas al mínimo detalle, ¿no? Que ya ni siquiera existas tú. Pero ninguna otra filosofía que yo he sabido se va a tal detalle. Sí, claro, claro. Y sí, ni abarca tanto ni es tan detallista, ¿no? Lucio, adelante, por favor. Sí, yo lo que veo, a ver, dime si voy bien, es que, o sea, así como lo principal que me llevo de toda esta plática, es la importancia del estudio de la teoría, del Dhamma, del Pariyati, porque yo reflexiono mucho, ¿no? Y uno reflexiona mucho, pero es puro papancha, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, de que Exacto. sea, de reflexionar a que sea reflexión sabia, pues la diferencia pues vendría siendo que tengas tu mente en el verdadero Dama, ¿no? Sí, sí, cómo la diriges. Aquí se trata de cómo la diriges, ¿no? O sea, invariablemente la dirigimos, la mente, ¿no? O sea, claro, ustedes han meditado mucho, conocen budismo, digamos, comparado con el promedio de la población, hay una tremenda diferencia, ¿no? Entonces, ustedes ocupan más, Yoniso Manassicara en una forma más natural, porque ya tienen sila, ya han practicado bhavana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, todavía hay mucho que hacer, todavía tenemos mucho que hacer, o sea, realmente es de tan brutal importancia, por eso les dije, creo que en la vez pasada les dije, deberíamos haber empezado, antes de ver lo del entendimiento correcto, deberíamos haber tratado Yoniso Manassicara, ¿no? Como que ahí fue un error, ¿no? Pusimos el caballo atrás del carruaje, ¿no? Entonces, lo primero es Yoniso Manassicara, realmente ahí hay que concentrar mucha atención de aquí en adelante, ¿no? O sea, es una cosa así, pero es un imperativo. Sí, entonces, muy importante y yo espero que con el resumen del texto que les voy a mandar ya tengan esas dos partes integradas y puedan tener provecho. Ricardo.
Sí, yo nada más iba a comentar que de hecho yo, de las cosas que he leído, por ejemplo, que el Buda le enseña a Rahula, a su hijo, pues es precisamente la consideración de las consecuencias de sus acciones. Ese es un sutta buenísimo. Qué bueno que lo Ah. mencionaste. Pues es más, ¿sabes qué? Es el Rajulovada Sutta. El Rajulovada Sutta es Majjhima Nikaya. No me acuerdo del número, pero ahorita lo estoy apuntando. Para que les ponga una notita en la presentación, para que lo vean, porque ese sutta es precisamente Yoniso Manasikara. Cuando le dice a Rahula, antes de que vayas a hacer una acción, considera, ¿es de beneficio para ti o no? O es de beneficio para ti y otros, o para otros o no, o para ambos o no. Si ves que es de beneficio, entonces procede. Cuando estés haciendo la acción, reflexiona. Al tiempo en que estás haciendo la acción, ¿es de beneficio para ti? ¿Es de beneficio para otros o es de beneficio para ambos? Si no es así, entonces te abstienes en ese momento. Si es de beneficio, continúa con la acción. Y una vez que terminaste la acción, tienes que aplicar nuevamente la reflexión. Esa acción que cometí es de beneficio para mí, para otros o para ambos. Si la respuesta es sí, debes entonces repetir esa acción. Si la respuesta es no, debes abstenerte la siguiente vez, no hacerlo. Entonces ahí es Yoniso Manasikara en todo su esplendor, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionaste porque se me pasó totalmente y creo que ese sería un aspecto súper central de Yoniso Manasikara. Gracias, Ricardo. Sí, fíjate que yo lo investigué porque pues tengo amigos que tienen hijos ya de 7, 8 años y me han preguntado, ¿no? Y es lo primero que yo les decía. El Buda lo primero que le decía a Rahula es esto. Y obviamente pues ya vemos por qué, ¿no? Sí. No, genial, qué bueno. Perfecto, pues ya con eso se complementa todo y cerramos la sesión y ya después les avisaré que para la siguiente sesión que abordaremos, ¿no? Pero por lo pronto les voy a enviar el texto de la segunda parte. ¿Sale? Que estén muy bien, ya saben, como siempre, mis mejores deseos. Gracias, Muchas Miguel. gracias, Miguel. Buenas Un noches a abrazo. todos. Gracias. Y los proteja la triple gema siempre. Gracias. Gracias, Miguel. Que estés Muchas bien. gracias igualmente. Gracias para todo. Bye. Un saludo a todos. Bye. Saludos a todos. Vaya a todos, meta. Igual, neta. ¿Y ahora cómo me salgo de esto?